Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Ahora más a un mentiroso, la persona segura de sí misma mostró una sonrisa en la comisura de sus labios y estuvo de acuerdo. Así de guapo no quiero creer que pueda ser tan mentiroso. Caín, que lo sabía todo, había negado con la cabeza y susurrando con incredulidad, pensando en el día en que Cylon entró en la oficina y dijo que cancelaría la boda con la cara llena de dolor, pero a sus espaldas había arrastrado al organizador de bodas que apareció de la nada y quien además había confesado que estaba de acuerdo con toda esa situación. No puedo creer que tengas un gran marido. Nuea se rió levemente y murmuró para sí mismo: Sí, te amo. Al escuchar ese murmullo, Cylon sonrió y usó su mano para acariciar la mejilla blanca que estaba manchada con salsa. Gracias por acceder a entenderme y por estar dispuesto a amar a alguien que está lleno de problemas como yo, dijo en un tono serio, haciendo que Nuea sonriera y bromeara sobre el momento. ¿Esto es otra mentira o la realidad? Cylon se levantó de la silla y jaló a la persona que comía para que se sentara en el sofá, con las dos manos alrededor de la suave cintura, mientras se recargaba en los hombros de Nuea, que tanto le fascinaban, inhalando su fragancia y besando su piel, antes de hablar con una voz ligeramente delicada. Contigo todo es verdad. ¿Acaso no me crees? Pues al saber las mentiras que has dicho en casa y en la empresa, ¿acaso no podría tener mis dudas? Le dijo Nuea. Pero contigo hablo realmente en serio. El hombre astuto parecía querer persuadir a Nuea. Nuea usó su mano para acariciar de manera cariñosa antes de sonreír. Te creo, Kunlun. Nunca me mentirías, ¿verdad? Cuando se lo preguntó así, la otra parte levantó la vista y lo miró a los ojos, presionando suavemente un beso en sus labios. Puedes estar seguro de que serás la persona a la que le digas siempre la verdad. Te he hablado de las mentiras que he dicho a otros, pero a ti siempre te hablaré con la verdad. Cylon envolvió sus brazos alrededor de la cintura, hablando con una voz sincera que hizo que Nuea se ablandara. Nuea creía que si tuviera la intención de mentir, no le habría contado todos sus planes. Gracias por decirme la verdad. Cylon realmente daría todo por un futuro juntos. Todo lo que estaba haciendo era parte para allanar el camino y que su madre lo aceptara en el futuro. Él continuaría avanzando porque había alguien que estaba a su lado para ayudar. Esa persona no era diferente a un héroe. Esa persona era Nuea. De ese momento en adelante, su madre ya no se atrevería a meterse en su vida. Esa era una buena visión, muy buena. De todos modos, déjame preguntarte una cosa. Sí, dijo Cylon, mientras Nuea entrecerraba los ojos un poco, pero no lo miró a los ojos, se quedó mirando la barba. ¿Cuándo te vas a afeitar? Está en toda tu cara. Cuando dijo esto, comenzó a jugar con su barba y bigote, mientras Cylon levantaba un poco las cejas. ¿Qué dices? La gente me dice que así me parezco a Johnny Depp. Qué gracioso, dijo Nuea. No deberías decir eso. Cuando Cylon bromeó, Nuea dejó escapar una sonrisa. Miró al hombre que decía que era tan guapo como ese actor de clase mundial. Quería de verdad afeitarlo, pero no lo hacía porque realmente se veía muy guapo. Todavía no me afeitaré. Me da una imagen de que tengo el corazón roto. Es necesario para algunas cosas. Después de decir eso, la persona que lo dijo mostró cierto brillo en sus ojos, mientras miraba a Nuea, quien se estaba poniendo paranoico en ese momento, porque sabía que, en definitiva, tenía algo en su mente. Cylon apuntó la curva de su cuello y luego demostró con un ejemplo. No, Kunlun, te dije que no me hicieras cosquillas. Una cara afilada se metió en el hueco del cuello blanco, frotando la barba a lo largo de la piel blanca, lo que hizo que Nuea se estremeciera
con una sensación de cosquillas. Además, cuando tocó la piel blanca, esta cambió a un color rosa, gracias a Sailón. Ella sonrió un poco y no tuvo reparos en discutir. Sí me gusta, pero te preguntaré, si no fuera tan blanco, ¿aún así te gustaría? Sailón no pudo evitar reírse, luego empujó a Nuea para recostarlo en el sofá, mientras levantaba las cejas. Bueno, te demostraré que no solo me gusta tu piel. Detente, detente, Kunlun, detente. Nuea solo podía quejarse mientras empujaba los hombros de la otra persona. Lo haremos, pero no ahora. Todavía no he comido. Kunlun, déjame comer primero. Tengo hambre. Después de eso haremos lo que quieras, dijo Nuea. Está bien, pero no olvides tus palabras. Tonto. Lo llaman prudencia, Nuea. Dijo eso y se levantó tirando de la otra persona para que lo siguiera y continuaran cenando. Entonces la cena tardía comenzó de nuevo. Sailor miró la postura de su amante, que comía y sonreía al mismo tiempo. No pudo evitar sonreír cuando recordó la primera vez que lo había visto. La sonrisa de Nuea realmente lo fascinó. Le ayudaba a eliminar su estrés, haciendo que quisiera conocerlo. En ese momento, Jiwa había entrado para decirle que tenían una cita para hablar sobre la boda. Pero ¿quién iba a pensar que Nuea sería responsable de aquel trabajo? Todavía tengo curiosidad. El día que nos conocimos, ¿qué estabas buscando? Nuea de repente levantó la cabeza, haciendo que sus ojos se abrieran. Mirando a la nada, mirar a los hombres que pasaban, quiso decir. Pero al ver la mirada de Sailón, que le encantaba, continuó. No importa lo que estuviera buscando, Kunlun, dijo el joven con una sonrisa, metiéndose la última cuchara de arroz en la boca. Luego se levantó y caminó para encontrarse con la persona, sentada en el lado opuesto. Se inclinó y dijo cerca del borde de la oreja: pero es importante que al final mis ojos se clavaran en ti. Nuea levantó la mirada hacia Sailón, haciéndolo sonreír tan ampliamente que tuvo que presionar un beso en sus labios antes de retirarse. Está bien, sesión de preguntas terminadas. Ven a ayudarme a lavar los platos. No, espera, yo compré la comida. Tú lava los platos para poder irte a duchar. Así más tarde podrás venir a complacerme. ¿Te vas a quedar esta noche, Kunlun? Una frase larga hizo que el invitado aceptara levantarse y recogiera los platos para lavar, antes de responder con una amplia sonrisa: aunque no me invites, me quedaré. Pero antes de que Nuea entrara en la ducha, escuchó una voz profunda: me alegro de haber estado a punto de casarme, porque debido a eso nos conocimos. Eso hizo que Nuea sonriera en secreto para sí mismo. Una boda maravillosa donde el novio se había encontrado con su alma gemela, incluso si al final la boda había fallado. Esa boda había sido la más importante para Nuea. Incluso si al final fallara, nunca sería olvidado. Esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Y bueno, es así como termina el libro Planificador de bodas. Es así como termina la historia de Sailón y Nuea. Vemos que los chicos se hacen novios y Sailón le cuenta a Nuea toda la verdad. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan. Ahora sí, terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Muchas gracias a todos por ver los spoilers del canal. Si no han visto los demás spoilers para que ustedes se enteren qué pasa en el libro de Sailón y Nuea, en la descripción les dejo el link. Hay una lista de reproducción con todos los spoilers en orden para que ustedes lo puedan ver. Así que me retiro. Muchas gracias por ver los videos. Bye bye. Cuídense mucho.